Buenos días, hoy es lunes 30 de mayo del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Juan Peña, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Doctor Peña, buenos días. Una Buenos gran días. noticia. Se viene el tercer Congreso Internacional Tendencias actuales del derecho constitucional, penal y tratamiento integral del delito. En el mejor momento, digamos así, entre comillas, para que se analice entre los profesionales del derecho lo que está sucediendo en el país. Quisiera que nos dé algunos detalles del evento, por favor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días a usted, estimado Jaime, a todos quienes nos siguen por los diferentes espacios telemáticos, por las redes, por los diferentes espacios que contamos en la actualidad. Un abrazo fuerte, por supuesto, al observador siempre que nos abre las puertas para poder difundir hacia la ciudadanía todo lo que venimos haciendo. Usted lo ha mencionado, estimado Jaime. Estamos desarrollando un evento internacional, se trata de un congreso internacional, un congreso que se había institucionalizado ya en la universidad para ponerlo en espacio de discusión, todo lo que tiene que ver con la investigación del delito. Pero en la actualidad, la Universidad de Cuenca, tal como usted lo ha mencionado, es el momento en que la academia tenga una voz fuerte, tenga un análisis serio, ¿sí? Sobre lo que se encuentra pasando en nuestro país, el tema de la inseguridad, el tema de la rehabilitación social, etcétera. Y esta es la forma de hacerlo. Creemos que una discusión sólida por parte de los diferentes profesionales en las diferentes áreas es necesaria y sobre todo va a marcar un camino, ¿no es cierto?, que es lo que pretende la universidad para estos espacios. Este tercer congreso se va a desarrollar desde el día 6 hasta el día 8 de junio, la siguiente semana. Todavía estamos recibiendo las inscripciones de la facultad y usted también lo mencionó, es un congreso que tiene que ver con las tendencias actuales del derecho constitucional, penal y tratamiento integral del delito. ¿Por qué lo hemos llamado así? Porque creemos que tenemos que darle un abordaje desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de la Constitución, de los principios, qué sucede con la rehabilitación, qué sucede con la garantía de los derechos, qué está sucediendo en nuestro país. Posteriormente tenemos que realizar un análisis desde el espacio, desde el campo penal, con el proceso penal, qué sucede, por ejemplo, con el abuso de ciertas figuras, la prisión preventiva, ¿sí? Vamos a tener un análisis también desde ese punto de vista y finalmente un tratamiento integral del delito que es un aporte, ¿no es cierto?, a los procesos que tienen que ver con, ¿no es cierto?, con la investigación de los mismos, es decir, desde la mirada de los expertos en la escena del delito, de los expertos que tienen que ver con la odontología forense, etcétera. ¿Qué debemos hacer para que tengamos un proceso judicial, sí, que tenga una adecuada valoración por parte del juez y lleguemos a administrar justicia? Eso es lo que estamos desarrollando desde la Universidad de Cuenca, estimado. Expositores ecuatorianos y extranjeros. Así es, estimado Jaime, tenemos 15 expositores, ¿sí? Es un esfuerzo enorme que está desarrollando la universidad, les decía, porque creo que esa es la forma de hacer las cosas. La universidad tiene que tener una voz sólida y tenemos expositores nacionales e internacionales. Si me permite, puedo hacer referencia a algunos de ellos. Por ejemplo, estará dentro de la exposición el doctor Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Él va a tener una mirada, un abordaje constitucional, sí, que tiene que ver con el sistema penal ecuatoriano, sí, es un importante análisis. Va a encontrarse también en esa misma línea el doctor Teodoro Verdugo Silva, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia, docente también en el área del derecho constitucional de la facultad. Desde Cuba nos acompaña la doctora Iracema Gálvez Puebla. Ella va a tocar todo lo que tiene que ver con el derecho penal y las tendencias actuales. Nos acompañará también el doctor Simón Valdivieso Vintimilla, docente de la facultad, ex juez, conocedor del área criminológica, del área penal, realizará análisis respecto a los temas de seguridad. El doctor Juan Carlos Salazar Icaza, conocido penalista, docente universitario, también nos va a acompañar con una mirada del proceso penal y las incidencias y la realidad en la actualidad. El doctor Ramiro García Falconi, ¿no?, conocido también penalista, abogado que ha sido además presidente del Colegio de Abogados del Pichincha, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. En esa línea abordamos el tema constitucional, el tema penal y posteriormente todo lo que tiene que ver con el tratamiento integral del delito.
Nos visita desde Argentina el doctor Raúl Osvaldo Torre, quien se ha encontrado en otras ocasiones acá. Va a tocar temas relacionados con los homicidios seriales, ¿sí? Va a tocar temas relacionados con los femicidios. El doctor Gabriel Tenorio Salazar, también conocido docente médico de la ciudad de Cuenca, va a tocar temas relacionados con levantamiento del cadáver en la escena del delito. El doctor Miguel Ángel Álvarez viene desde México para tocar una temática que ha cobrado lastimosamente visibilidad en los últimos tiempos, que hace relación a la pornografía infantil, a la policía cibernética, a la forma de investigar estos delitos. El mayor Oscar Castillo viene también desde México para hacer un abordaje sobre la identificación humana desde la odontología forense. Le adelanto, estimado Jaime, estamos ya en conversaciones cerrando un posgrado que se va a desarrollar bajo la coordinación del mayor Oscar Castillo entre la Facultad de Jurisprudencia y la Facultad de Odontología. Va a ser el primer posgrado, el único en el país en odontología legal y forense. El doctor Carlos Orellana es el director del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Va a hacer un abordaje sobre lo que hace relación a las enfermedades mentales y su vinculación con algunos fenómenos delictivos. El doctor Alejandro Hernández Cárdenas viene desde México. Él trabaja en la Fiscalía en México y realiza los análisis de identificación a partir de la rehidratación cadavérica. Esto es un tema único en el mundo, estimado Jaime, que permite la identificación humana en los espacios en donde se ha perdido ya completamente, por ejemplo, los cuerpos en el desierto, y ha quedado ya solamente prácticamente hueso, ¿no?, de los seres humanos. Él tiene una fórmula única en el mundo que es utilizada en diferentes países que permite volver al estado original y permite la identificación humana. Es la primera vez que nos va a acompañar aquí el doctor Alejandro Hernández. La doctora Silvia Aguirre va a hacer una referencia sobre los delitos y las muertes violentas y el levantamiento del cadáver. La doctora Nora Ugalde sobre el análisis biomolecular y la incidencia en la investigación del delito. El doctor Luis Rivera viene desde Puerto Rico para trabajar temas sobre el trabajo social forense. La doctora Verónica Paredes también, un abordaje desde la psicología jurídica y forense sobre los agresores. Y bueno, mi persona también estará realizando un análisis sobre la sociedad en la que nos encontramos en la actualidad, los retos y una visión criminológica. Esos son un poco los temas, estimado Jaime, que estaremos abordando a partir de la siguiente semana. Bien, bien por la Universidad de Cuenca, bien por el país que se analicen estos temas tan urgentes, tan necesarios en esta sociedad convulsionada que parece que se nos ha ido de las manos. El tema de la seguridad, porque está de moda en el país. Doctor Peña, lamentablemente, la inseguridad, el sicariato diario el sicariato. Sumado al sicariato, ahora está el tema de los coche-bombas, con mensajes de las mafias, de las pandillas, para ponerle a la sociedad de rodillas, lógicamente. Y la preocupación del pueblo ecuatoriano es que parece que el gobierno lo mismo da pie con bola en el control de la inseguridad, de los asesinatos diarios. Usted va a tocar el tema retos de la sociedad frente a la crisis de seguridad. Le pregunto brevemente que nos exponga cuáles son esos retos de la sociedad. Gracias, estimado Jaime. En verdad, lastimosamente, porque usted decía, es muy oportuno el Congreso, ¿no? Y lastimosamente es muy oportuno. Yo en algún otro medio mencionaba y decía, ¿cuándo será el día en que no tengamos apenas amanece este tipo de noticias, que tengamos unas noticias diferentes, positivas? Bueno, parte de eso es lo que queremos hacer con la universidad. Creo que efectivamente, usted lo menciona, hay una ausencia, ¿no es cierto?, de política pública adecuada, de política criminal. ¿Sí? Creo que las instituciones se encuentran rebasadas, ¿sí? Han sido rebasadas en definitiva, y el espacio idóneo, el espacio oportuno, y uno de los pocos espacios que nos queda es la academia, que tiene que recobrar esa importancia, esa visión, ese camino, esa guía para toda la sociedad. Realizaremos un abordaje, estimado Jaime, desde lo que sucede con la educación, lo que sucede en los procesos penales, lo que sucede, ¿no es cierto?, en el sistema de rehabilitación. Solamente, estimado Jaime, le voy a dar una cifra, ¿no?, de cerca de los 40.000 personas que se encuentran privadas de la libertad, ¿sí?, que tenemos un sistema para, no para 40.000, sino para 10.000 menos, ¿no es cierto?,
Es decir, tenemos un hacinamiento que supera las 10.000 personas, pero de esas 40.000 tenemos cerca del 50% de personas que no tienen sentencia ejecutorial. 20.000. Ah, sí, 20.000, sin un sentencia. 46%. Abandonados en esas mazmorras que llaman cárceles de rehabilitación, que más bien son cárceles del crimen. Absolutamente, estimado Jaime. Y el problema es, yo lo menciono y suena durísimo, ¿no? Pero una persona en este momento que tiene una sentencia privatoria de libertad, ya no es una sentencia solamente de privación de la libertad, es una sentencia de muerte lo que está sucediendo en nuestro medio, ¿no? Porque personas, ¿no? Incluso sin sentencia han perdido la vida Claro, en esos el espacios. dirigente, doctor Peña, vale la pena que tocamos el tema de esto de personas sin sentencia por delitos menores o supuestos delitos. El caso del dirigente comunitario Guayas, ¿no? Que le acusaron y estaba metido en una cárcel de Guayaquil, donde se produjo ese feroz asesinato de varios PPLs. También estuvo él, también fue víctima por un delito que seguramente no cometió. La acusación era de terrorismo. Y el dirigente Guayas, comunitario, un hombre pobre de campo, fue asesinado en esas Así. mazmorras de Guayaquil. Mientras tanto, un juez de allá de la costa, lamentablemente de origen cuencano, le da un habeas corpus al ex vicepresidente de la República en menos de lo que canta un gallo para que vaya a seguir disfrutando de las delicias del poder. Esa es la justicia que tenemos. Esas son las realidades, estimado Jaime, y eso es efectivamente lo que tenemos que discutir. Pero una discusión no solamente para que se quede ahí como una discusión, sino con una visión a cambio, ¿no? La igualdad, ¿sí? Una verdadera justicia, esa justicia, ¿no es cierto?, que es concebida como una justicia ciega ante toda la sociedad para que encontremos un equilibrio. Lastimosamente no se produce y desde las aulas universitarias eso es lo que propendemos, ¿no es cierto? Y más con este tipo de actos académicos. Estimado Jaime, es real, no hay tal sistema de rehabilitación, se encuentra concebido como tal en nuestra Constitución, pero no se produce, son verdaderas, como usted lo ha mencionado, escuelas de crimen, ¿no? Y las personas, no solamente que no tienen una sentencia, como la persona que usted lo ha mencionado, el dirigente, sino además, ¿no?, pierden la vida en episodios absolutamente sangrientos que los veíamos lejanos nosotros, ¿sí? Y los veíamos solamente en series televisivas muy sanguinarias, ¿no? Ahora los tenemos aquí nomás, en Turi. Lastimosamente eso sucede y mientras tanto no nos preocupamos de estos temas y estamos más bien preocupados en otros acontecimientos de orden político que también tienen una incidencia, pero no tomamos las cartas sobre el asunto, sobre estos hechos que son los que están marcando, ¿no es cierto?, la sociedad, esta sociedad que ha sido denominada la sociedad de riesgo en la actualidad, ¿no? Ahora, el doctor Francisco Huerta Montalvo, un ecuatoriano, un gran profesional, un político auténtico, ha manifestado en los últimos días sobre estos acontecimientos lamentables que se siguen dando en el país. Con mayor fuerza, ha dicho él, salvemos a la República antes de que sea tarde. Así es, y yo le decía, Jaime, uno de los pocos espacios que todavía nos queda es la academia. Nuestros jóvenes, no solamente el futuro, es nuestro presente, por supuesto, nuestro futuro, y creo que hemos tocado fondo, ¿no? Creo que hemos tocado fondo en donde no observamos independencia en las diferentes funciones, en donde todo se resuelve en los tribunales, en donde tenemos una asamblea que no ha trabajado ya durante mucho tiempo en las disputas internas y que tiene un solo juez. Acusaciones van, acusaciones vienen, ¿no? Un consejo de la Judicatura que le suspende a un presidente de la Corte Nacional de Justicia por supuestamente no hacer una justicia ágil. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, que también juega su papel, porque son organismos poderosos, que están allí, ¿no?, disputándose los partidos políticos. Así es, en donde se empiezan a resolver en los tribunales de justicia una intervención directa
no existe una actuación adecuada. Entonces, muy bien dicho por el doctor Huerta, usted así lo ha mencionado, tenemos que salvar a nuestro país. Creo que hemos tocado a fondo, Jaime, y estos espacios de discusión, de opinión, creo que son fundamentales. La ciudadanía, además, se apresta ya a nuevos procesos electorales en donde tenemos que cobrar conciencia de quiénes van a encontrarse al frente. Pero claro, sabemos también que es todo un proceso, ¿no? Mientras tengamos esas inequidades en la sociedad, mientras no todos tengamos los mismos accesos, seguramente los politiqueros, ¿sí? No los políticos, los politiqueros seguirán llegando a esas instancias. Entonces, el abordaje también tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Desde nuestra educación, ¿sí? Desde nuestros primeros pasos en la educación, empezar a tener, volver a los espacios de valores, volver a los espacios de un entendimiento de la estructura del Estado. Es una tarea muy grande, pero creo que si no la hacemos ahora, como lo decía el doctor Huerta, estaríamos perdiendo nuestra república. Bien, el evento se inicia el próximo día lunes 6, 7 y 8 en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Entiendo que está dirigido para los profesionales del derecho, para estudiantes de las facultades de jurisprudencia y para el público que tenga interés. Sí, Jaime, permítame además hacer una invitación. A ver, para los profesionales del derecho, la Facultad de Jurisprudencia se encuentra impulsando este evento. Para los profesionales también de las carreras de trabajo social, de psicología, de medicina, de odontología, de manera directa, pues son las cuatro facultades las que se encuentran impulsando el evento. Pero por supuesto otros profesionales en las diferentes áreas, porque es un tema multidisciplinario, también están invitados, para estudiantes, para profesionales en las áreas de mención, para público en general, para personal vinculado, por ejemplo, con las áreas de seguridad, y por eso contamos incluso con algunos avales como de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Seguridad Ciudadana, Guardia Ciudadana, el Colegio de Abogados, el Instituto de Neurociencias. Es decir, todos los organismos que tienen que ver con nuestra seguridad van a estar vinculados, y los profesionales pues les presentamos la invitación para que puedan acompañarnos, ¿no? Es decir, estudiantes, profesionales y público en general, 6, 7 y 8, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si me permiten, son ponencias, estimado Jaime, que por ejemplo, 3 ponentes en la mañana, 3 ponentes en la tarde, y previo al receso existen mesas redondas de discusión con todos los ponentes de la mañana o de la tarde, ¿sí? Que van a interactuar con el público. Va a ser en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, desde un evento presencial. El teatro tiene un aforo para más de 700 personas, así que cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad necesarias. El evento tiene un costo, por supuesto. Sí, tiene un costo realmente simbólico para todo el desarrollo y todo el esfuerzo que hemos realizado. Para los estudiantes tiene un costo de $25. ¿Sí? Son 40 horas académicas, y para los profesionales de $60, ¿no? Pueden inscribirse en la Secretaría de la Facultad de Jurisprudencia, pueden inscribirse también, ¿sí? De manera virtual al link que hace referencia a estudiante.ucuenca.edu.es o al correo electrónico congreso.derecho cpd@ucuenca.edu.es. De cualquiera de las formas, se inscriben, se comunican, incluso pueden hacerlo a los teléfonos por WhatsApp. Hay que encontrar las formas más sencillas para que puedan hacerlo al 0997 37 89 88. También podemos ayudarles sin ningún inconveniente. Doctor Peña, habrá una comisión de comunicación para que nos ayude en el tema de la coordinación de entrevistas, aprovechando la presencia de los profesionales del exterior para poder consultarles sobre su tema y otras cosas más. Por supuesto que sí, más bien muchísimas gracias. Ellos empiezan a arribar ya desde el fin de semana, se quedarán en algunos casos hasta el día jueves, otros hasta el día viernes, porque tenemos algunos otros eventos académicos, y claro, estaremos en contacto. Más bien les agradecemos el espacio, porque lo que queremos es aprovechar la visita de ellos, ¿sí? Y tocar todas las temáticas. Además, luego el Congreso tendremos, ¿no es cierto?, unas memorias del mismo, porque es importante recoger todo aquello y todo lo que se ha discutido, además, hacer que conozcan las diferentes autoridades, ¿no? Esas memorias, ojalá que sirva para el gobierno nacional. Absolutamente, esa es la intención. Esa es la idea, esa es la intención, el objetivo.
esa es la intención y permítame mencionarlo aquí en la facultad. Hemos estado trabajando en algunas propuestas, no solamente con el Congreso, con temas como que estamos discutiendo ahora, sino incluso hemos enviado a los diferentes espacios, al CES, etcétera, al Consejo de Educación Superior, propuestas incluso de proyectos de investigación sobre la rehabilitación. Estamos trabajando en procesos, ¿sí?, de posgrados, por ejemplo, estamos trabajando ya en un posgrado que tiene que ver con gestión penitenciaria, es decir, creemos que todo lo que esté en nuestro alcance desde la academia hay que impulsarlo y pues esa es la forma de hacerlo, además entendiendo que tenemos que trabajar en conjunto con las diferentes instituciones. ¿Cree usted que es la hora en que la sociedad, las universidades, las facultades de jurisprudencia hagan aportes importantes para que se hagan urgentes reformas en la Asamblea Nacional del tema de los delitos penales? Absolutamente. Siempre es oportuno y ahora más que nunca, estimado Jaime. Permítame compartir con usted nada más, en el año 2013, cuando teníamos el primer congreso, porque se institucionalizó, como le decía, ya tuvimos algunos expertos aquí en la ciudad de Cuenca y en nuestro hermoso centro histórico, ellos visitaban el centro histórico y algunos de ellos decían, miren, ya observamos la presencia de grupos, ¿sí?, delincuenciales internacionales. Es decir, ya encontrábamos, ¿no es cierto?, los primeros avisos de la delincuencia organizada, ¿sí?, con los grafitis y más que se encontraban en Centroamérica. Y ya dentro de esos eventos mencionábamos, ¿sí?, esas particularidades, pero con el afán de ir previniendo. Es decir, teníamos que haber prevenido en un momento determinado, ¿sí?, estas circunstancias. Han pasado algunos años, de hecho, alguno de los expositores nos está visitando nuevamente y dice, qué pena, lo tratamos hace algunos años y vemos que en efecto se posicionaron ya estos grupos delincuenciales y han encontrado un lugar propicio para el desarrollo del delito. Y justamente eso es lo que tenemos que combatir, estimado Jaime. Tenemos que estar preparados, prevenir y combatir esos espacios unidos como sociedad, instituciones y la ciudadanía en general. ¿Sí? Es la única forma que podemos salir de estos espacios de inseguridad. Le pregunto, ¿justicia que tarda no es justicia? Absolutamente, Claro. absolutamente. También hay que analizarlo, se analizará dentro de los espacios de los procesos penales, lo mencionamos hace un momento también, personas sin sentencia, pagando penas injustas, procesos judiciales durmiendo el sueño de los justos, no es justicia, Jaime, ¿no? Y por eso queremos posesionar, adicionalmente a esta visión constitucional y penal, también queremos posicionar efectivamente la importancia de los auxiliares de justicia, ¿no es cierto?, frente a la valoración de los jueces. Ese es el sistema acusatorio, esa es la oralidad, en donde tenemos estas herramientas, pero tienen que ser adecuadas. Los profesionales tienen que encontrarse capacitados para que lleguemos efectivamente a lo que usted menciona, a la justicia. ¿Y la independencia de la función judicial? ¿Cuál Ese es su criterio? ese es otro de los retos, estimado Jaime. Y yo ya no diría solamente la función judicial, yo creo que en todas las funciones, Jaime. No nos gusta una terna, se presenta una acción. No nos gusta una presidenta, se presenta una acción. El día de mañana encuentran lazos nuevamente de unión, de amistad, no ha pasado nada, son cortinas de humo. Yo creo que la única forma es que la ciudadanía empiece a apropiarse de lo público y ahí podemos hablar de independencia. De otra manera, no. Y por eso la importancia de los próximos comicios, pero también para los comicios electorales tenemos que encontrarnos preparados, tenemos que trabajar también sobre por quién vamos a votar, sobre un tema cultural inclusive, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Tenemos que trabajar en conjunto y por eso la importancia de la academia, de las universidades para dar respuestas firmes. Tienen que volver, doctor Peña, los valores, tiene que volver la ética, la moral, ¿no? Cosas que ya han pasado a segundo plano, ahora es la viveza criolla, la corrupción, la zapada, como dice el pueblo, el dinero fácil, meter la mano a la cosa pública, y lógicamente se pavonean de que son vivísimos. Lastimosamente eso se produce, Jaime, y creo que es importante también realizar un análisis, ¿no? En educación, no solamente en las instituciones, también reforzar en las familias, por supuesto, y le comento también en las universidades. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Jurisprudencia
estamos impulsando la carrera de Ciencias Políticas. A propósito, además de nuestra facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, estamos impulsando la carrera de Ciencias Políticas. Creo que va a ser importante también tener esta estructura dentro de la universidad, pero además con una visión a que tengamos cuando menos una visión, perdón la redundancia, pero de la estructura del Estado y su funcionamiento en todos los espacios, en todas las carreras, cuando menos un ciclo, ¿no? Y eso también que sea traducido, además de la ética, de la moral, también de la estructura del Estado en la secundaria, ¿no? De esa forma, cuando menos vamos a tener un mejor conocimiento, estar un poco más preparados, cuando menos del funcionamiento del Estado, de la independencia, de la importancia de la independencia de poderes, de la existencia de derechos, de la existencia de instituciones a donde podemos acudir, etcétera, ¿no? Entonces, son esfuerzos, aunque parezcan aislados, pero que tienen una idea, que tengan una trascendencia hacia toda la sociedad. Pero sí, yo coincido con usted, tenemos que retornar con la ética, con la moral, con el tema de los valores, con la cívica, estimado Jaime, que teníamos nosotros en nuestra época, en nuestra formación. Todo eso creo que también tiene que realizarse una valoración por parte de las entidades correspondientes. Bien. Gracias, doctor Peña, y felicitaciones por este tercer Congreso Internacional Tendencias Actuales del Derecho Constitucional, Penal y Tratamiento Integral del Delito. Volveremos, doctor, luego del evento, de ser posible con usted para conocer, para hacer una pequeña evaluación. ¿Qué le parece? Encantado, me parece que así tiene que ser. Le tomo la palabra, estimado Jaime, y realizaremos pues un análisis de lo que fue el Congreso, de los resultados de parte de las memorias que podemos discutirlo y cuente además con la presencia de todos los expositores nacionales o internacionales. Gracias y permítame nuevamente hacer una invitación, ¿sí?, a que nos acompañen el 6, 7 y 8 de junio en el Teatro Carlos Cueva Tamariz al tercer Congreso Internacional Tendencias Actuales del Derecho Constitucional, Penal y Tratamiento Integral del Delito. Bien, gracias, doctor Peña. Desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias a usted, un abrazo fuerte.